Good morning, everybody. Good morning. Thank you, thank you. All right, so, wow, I had coffee this morning, so I'm like wide awake. If you guys could rise to your feet, and we're gonna go ahead and get this started. And if you guys have your Bibles or your Bible apps, if you can join me in James chapter 1, and we're gonna be reading verse 2 through 8. Again, that's James chapter 1. It's in the New Testament. I like your hair. It's nice. Are we ready? Most of us? Oh, okay. I know James is not a big book. I've been reading it, and I'm like, oh, it's actually like really small, so it's easy to lose it. How's school been? Good. Yeah. The reactions say it all. Yep. Trust me, I've heard it. I've heard it all. So I know it's not easy. I tried online college and I hated it, but that was when it was voluntary. Now it's like almost mandatory. So, I'm not in school right now. So, James chapter 1, verse 2. All right. So it says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." I've been reading James, like I told you guys, and today I was like, okay, I want to share something. And I've been doing this devotional that is called Call of the Wild. And so every day for each week, you read a few verses that is laid out for you to read James. And this was the very first 2 days that I had read the book. And I read it, and this stood out to me, that the verse 2 says, "Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds." And it's like, what does that mean? As believers, it's like, so we need to be happy. Like, oh, I'm so glad that I'm going through this, or you guys know what I mean when you're going through it. So we all have our different moments, and it's not that you're happy that this is happening to you, but we need to understand as believers that when we are in that moment, we know that there's something that we're going to learn from this moment. So we're not happy about the situation that we're in, but we need to look for joy and what's to come, or what we're going to do to grow out of it. And the next part that says, if you lack wisdom, ask God for it. So if you're like, wait, I don't get it, just ask God, why am I going through this? Why I don't understand what's happening to me right now. Ask God, and God doesn't hate when you ask why. That's what he wants. He wants us to constantly talk to him, and he wants us to ask him things and talk to him. But we have to be honest and ask for that wisdom to know that we're going to learn something out of this situation. We're going to grow from this. But we cannot be like the waves of the sea that are tossed back and forth, that we need to have our feet firm in God, and that we need to be planted. And that's why we've been doing this series of the fruit, because we need to be planted like a tree, and that we need to be strong with God so that we may produce the fruits of the Spirit, right? And so I just want to leave that with you guys, that you put that in your heart and that you meditate on it. And if anybody's going through anything, and I know that we usually do this at the end, but we want to pray for you. So if you guys feel like we need to pray for you, just come up to one of the leaders whenever you feel like you need prayer, and we're never going to deny you, because we're here to serve the Lord, to help those around us. Amen. And if you're going through something or trial, just give it to God and just ask him to just put it all in his hands, and he's going to take care of you. I promise. So with that said, if you guys can close your eyes and bow your heads, and we'll get this started. Lord Jesus, thank you once again for just
letting us wake up this morning and be blessed and to have air in our lungs, Lord, and that you bless this service today with these youth, and that everybody that is here, that we are a full house because we are excited to praise your name and we are excited to hear your word, Lord, and that anybody that is here going through a season of trouble, a season of heartache, a season of doubt, Lord Jesus, that you are there with them and that they give all their troubles to you. And just like in this verse that says, consider it pure joy, Lord, that we are going to see the light at the end of the dark tunnel that we are in right now, Lord Jesus, and that we continue to be nourished by you, and that we are pruned just like the trees that you prune when they are unhealthy, Lord Jesus, that we are here to be made clean and pure and beautiful, Lord Jesus, and that we just spread these fruits of the Spirit and that we show and we reflect that. Amen. Amen. Let's get ready to worship our Lord. So, I really like the verse that Derek used, James 2. Consider it pure joy when you face trials of all kinds, And this song basically talks about that. I raise a hallelujah in the middle of the mystery, right? So what's going to happen next? What am I going to do tomorrow? What am I going to do in the next week, Whenever something, that comes into our hearts that doesn't come from God, let us be happy that we even here, standing here, being able to give thanks to the Lord for everything he has given us. And so let's sing this with some authority. And, like the song says, raise a hallelujah for everything that happens, whether it's good or bad. Amen. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemies. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Oh, heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated,
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Amen. Give a round of applause to the Lord. For He has been good. And this next song that we're gonna sing is in Spanish, and I know a lot of you guys are bilingual, or at least most of you should be. But this song is a very beautiful song, and it talks about how being in the presence of the Lord is unlike no other. You know, like there are many instances where we think that, well, how is it, you know, to be in the presence of God, and we start to think, you know, what is it that I can do to experience that? What is it that I can do to be able to live that? And all I can tell you guys, you know, as youth, it's very hard for us to be able to express our love to God, because we think that, you know, the people around us are going to judge us, or they're going to think, well, what is he doing? You know, like, why is that important? But in reality, you know, us as Christians, we need to be the example to others outside, and we need to show them that our God has that love for us. So how are we going to show that? We're going to show it by worshiping. And I'm going to invite you guys to, you know, if you don't feel comfortable, it's okay. You know, you don't have to do the things that, you know, you see everybody else doing. But if you do feel comfortable, I invite you guys to just close your eyes and, you know, lift up one hand at least and say to the Lord, thank you, Jesus, because you have been so good to me, because you have been more than enough, Lord, for my life and for the life of my family. There's no other presence that I'd rather be in than yours, Jesus. Give you all the honor and the glory, Lord, because only you are the only one that needs to be exalted, Lord. We recognize that your presence is going to be here, Lord. And we recognize, Jesus, that one way or another, Jesus, you're going to be with us, giving us that breath of life that we need, Lord, throughout our lives, throughout our days, throughout our weeks, Jesus. I thank you, Lord. Te doy gracias, Señor, por darnos esa habilidad de entender, Señor, que tú estás aquí obrando en el silencio, Señor, de alguna manera u otra, mi Dios. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo. Presence is heaven to me, Jesus. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador.
Jesús, tu copa no se secará y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Let's repeat that one more time. Y nada en este mundo saciará. Nothing of this world will satisfy us. Jesús, tu copa no se secará. Jesus is the only cup that won't run dry. Amen. Y nada en este mundo saciará. No entendamos, Señor, que es estar en tu presencia, Señor. Yo sé, mi Dios, que tú pondrás esto en nuestro corazón, Señor. I know, Jesus, that you're going to put this in our heart, Lord. And I pray, Jesus, that you give this youth, Lord, the ability, Jesus, to understand what it is to be in your presence, like I had said earlier, my God. Thank you, Jesus, for your presence with us, Lord. Because I know that it is through you, Lord, that you're able to do all these things. All the honor and the glory, Jesus. Everything be to you, my God. Oh, Cristo, oh, Cristo. Tu presencia se cielo para mí. Oh, Cristo, oh, Cristo. Grateful that Jesus' presence is with you no matter what. You know, like throughout school, throughout everything that we're going through, it's really hard to understand that. But us as believers, you know, we need to acknowledge the fact that He is always with us no matter what. And don't ever think that you're too young to experience the love of God in you, because you have to understand that Jesus has no limits. He has no ages to look for. We're all up here. These kids are 13 years old, 13, 14.
There's nothing you guys can't do without Jesus Christ. And you have to understand that and believe that and truly acknowledge the fact that he's with you every step of the way. Amen. I give you thanks for everything, for allowing us to be able to minister to you guys. You know, as a worship team, we do not do this for us. We do this for God. And that is always going to be the only reason we're going to be here. Amen. Amen. That's right. You know, if we're doing this for no reason, what's the point, right? Like, there's something out there greater and bigger than us, and all of this would just be in vain if we did it for no reason, right? So I really like what Cynthia said about that. We do this for one sole reason, and it's for the Lord. So I want to read today Psalms 37:3, and it says, I'll give y'all a second. Psalms 37:3. And if you need help, ask your neighbor to show you, or if you don't have a phone, ask your neighbor, hey, yo, download the Bible app. It's free. Psalms 37:3. I know I said it's free, but even if it wasn't, you guys pay money for like games and stuff on your your Nintendo games, right? So it's free. So the word of the Lord says, trust. Who wants to read it with me, guys? Awesome. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Amen. Amen. So something that I really, really love about this Bible verse is, one, I've had it highlighted in my Bible app for years. I think I've had this same Bible app since I was like maybe 11 years old. It hasn't changed. It just keeps updating, and it saves all your information. But I was going through all my stuff, and I see that I highlighted number 4, and it says, take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Amen. And yeah, we're talking about offering, and I know you guys desire things, right? Either you guys are too young to go out shopping by yourselves, or but you guys still desire things. You guys desire games. You guys desire phones, iPhone 11, iPhone whatever, right? It's gonna be like, there's this Vine, when Vine was around, it's like when the iPhone 666 comes out, I know y'all still gonna get it, right? But take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. And that's with anything, right? If you put your whole focus in the Lord, you give your offerings to the Lord, he will give you anything that you need. Guys, keep in mind, need, right? I need this new, what's something that they like now? I don't know. Oh yeah, the new PS5. Do you really need it? Yeah, no. But take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. So keep that in mind. Anything that you do or anything that you say, do it in the name of the Lord, right? So with that being said, guys, just pray about finding that good like space with you and the Lord. You know, if you are feeling like you're maybe not doing too much, you know, pray to God, like, God, give me the strength. Help me delight in you, right? And just keep that in your minds this whole week. And I like to give you guys Bible verses so you guys can think about it and then apply it. Amen. So guys, bow your heads.
Father, Lord, thank you for this day, and thank you, Lord Jesus, for allowing us to be here another day in your house, Lord God. We pray today, Lord God, that you help us delight in you, Lord Jesus, not just so we can get the desires of our hearts, Lord God, but Lord Jesus, so we know what we should be desiring, Lord. And we pray, Lord God, that you help us, Lord, that you strengthen us, Lord God. Anyone here who is going through hard times, Lord God, we pray, Lord God, that you help them, Lord God, that you use someone here, Lord Jesus, to brighten up their day, Lord God. And we pray most importantly for these offerings that are going to be given to you today, Lord God. And you know exactly who is in need, Lord God, and what exactly they need, Lord Jesus. And we believe, Lord God, that you will be providing, Lord God, that you will be helping those, Lord Jesus, who are in need. We believe it, Lord Jesus, because your word says that, again, if we truly need it, Lord Jesus, you're going to be there and provide anything that we need, Lord God. You do not ever fall short, Lord God. If you feed the birds out there in the wild, why wouldn't you feed us, and why wouldn't you provide for us? In the name of Jesus, we pray, Lord God. Amen. Every soul, every beating heart, every nation and every tongue, come find hope in the love of the Father. All creation will bow as one, lift their eyes to the risen Son, Jesus, Savior forever and after. Oh, this is love. Jesus came and died and gave his life for us. Let our voices rise and sing for all he's done. Our fear is overcome. Our God is love. Our God is love. Age to age, let his praises rise. All of glory for all of time. Jesus, Savior forever and after. Every distant and broken heart, every prayer, every outstretched arm, finding hope in the love of the Father. Oh, this is love. Jesus came and died and gave his life for us. Let our voices rise and sing for all he's done. Our fear is overcome. Our God is love. Our God is love. Age to age, we will be singing in the light of all he's done. All the earth, everyone singing in the wonder of his love. Age to age, we will be singing in the light of all he's done. All the earth, everyone singing. Oh, this is love. Jesus came and died and gave his life for us. Let our voices rise and sing for all he's done. Our fear is overcome. Our God is love. Oh, our God is love. Our God is love.
Thank you. Ay, Dios les bendiga a todos. Before I start, I want to apologize with those who don't speak English because I couldn't prepare myself well to teach in English. So I want to teach in Spanish, sadly, for those people. But I want to apologize. I'm going to try that my next lesson. I'm going to try to teach in English because I know that it's better for you guys. I know that you guys understand better English. And for me, sometimes to talk with somebody is more easy, but I struggle, you know? Like one of my struggles in my life is English. So, diciendo eso, también quería disculparme con Jonathan porque no le di los versículos bíblicos. So, a lo mejor ustedes no van a tener los versículos bíblicos y van a tener que usar sus Biblias en la pantalla. No sé si se acuerdan de qué estamos hablando, la serie que estamos hablando. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Y me gustaría que vayan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 25. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? La palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así. Gálatas 5, 16 al 25. Versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, como es traducido, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue de bendición, Señor, a nuestros corazones. Que tú nos ayudes, Padre Santo, a poder entenderla, a poder aplicarla, Señor. Ayúdame, Padre Santo, para poder explicarla de la manera en la que tú quieres que la explique, Señor. De manera que llegue a sus corazones, Señor. De manera que la podamos entender, Señor, y poder aplicarla a nuestras vidas, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, Señor, de que debemos obedecer tu palabra, de que debemos serte fiel a ti, Señor, y de que debemos, Señor, Padre Santo, ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, para poder obedecerte, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Estos versículos que acabamos de leer hacen como un contraste entre la vida de una persona que vive en el mundo y una persona que vive conforme agrada a Dios, es decir, un cristiano. Hoy en día la gente le llama cristiano a cualquier cosa que uno ve. Hoy en día cristiano es cualquiera, hasta uno que la haga, mira, ese es un cristiano. Ten cuidado, no le pegues con el carro. Pero hoy en día le llaman cristiano a todo lo que uno ve, pero cristiano es aquel que sigue a Cristo y se somete a la palabra de Dios de Cristo. No es todo el que diga que es cristiano, sino aquel que obedece la ley de Dios, aquel que obedece la palabra del Señor. Si leen conmigo el versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una de las cosas que pasa es que cuando tú tratas de darle placer a tu carne y tratar de obedecer a Dios, no puedes, chocan. No puedes hacer. Terminas tú desobedeciendo a la palabra del Señor. Después dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque Pablo está explicando así acerca de la ley y la gracia, porque andamos conforme a la gracia.
Y después dice, y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades y todo lo demás que sigue. Después dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, cuando usted lee estos versículos y los examina y lo compara con su vida, usted dice, ¿hay algo aquí que está reflejado en mi vida? Aquí dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Todas estas cosas, si tú las miras conforme a tu vida, tú dices, ¿será que estoy en la carne o estoy en el espíritu? Porque esto es parte de la obra de la carne. Eso quiere decir que si tú andas de esta manera, no andas en el espíritu. ¿Estás en qué? En la carne. Sin embargo, el otro contraste, mire la vida del creyente. Versículo 22 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es por eso que hay una diferencia entre el cristiano y el mundano. Pablo dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, ¿todavía andan en la carne? Pero si se dan cuenta, el fruto es uno solo, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu, no dice frutos, como si hablara de 1,000,000 de frutos. Es un solo fruto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta de una sola manera. De una sola manera. No puede manifestarse de otra manera que de esta. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. No se puede manifestar de ninguna otra manera. Siempre se manifiesta de una sola manera y todo está centrado en el amor. Por ejemplo, cuando usted ve un árbol y el árbol da mango, uvas, manzanas, piña. No, el árbol siempre da un solo tipo de fruto, ¿cierto? Da un solo tipo de fruto. Cuando da mango, no puede dar mango, aguacate, frijoles, no. Da un solo tipo de fruta. De esa misma manera, el cristiano se manifiesta de una sola manera. Por ejemplo, cuando usted va a comer, vamos a decir mango, y tú lo quieres comer de alguna otra manera, en un candy, te sabe a mango, ¿verdad? O si te lo quieres comer congelado, te sabe a mango. Si te lo quieres comer en un licuado, te sabe a mango. Si le quieres poner chile, todavía te sabe a mango. Si quieres hacer mangoneada, te sabe a mango. No te va a dar otro sabor que mango. De esa misma manera, el cristiano se manifiesta de una sola manera. En amor, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en templanza y fe. No hay otra manera en la que se manifieste el cristiano. Si se manifiesta de otra manera, ya no es cristiano. Está en la carne. Si se manifiesta con pleitos, con fornicación, con inmundicia, con lascivia, con idolatría, con hechicería, con enemistades, con contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cualquier cosa que se parezca a esto, no es cristiano. ¿Sabes por qué? Porque Pablo hace una diferencia, porque Cristo hace una diferencia. Mateo 7:16 al 20 dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Quiero que lo lean conmigo rápido. Mateo 7:16 dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te van a conocer? Por tus frutos. Cuando tú estés en tu casa, por tus frutos. Cuando tú estés en tu trabajo, por tus frutos. Cuando tú estés en la escuela, por tus frutos. Nunca te han dicho, yo sabía que tú eras cristiano. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano se comporta de una manera totalmente diferente a cómo se comporta la gente en el mundo. El cristiano se comporta de una manera pasiva, de una manera amorosa. No anda discutiendo con la gente en el trabajo, ni tampoco con la gente alrededor suyo. No anda tampoco tratando diciendo malas palabras. Hay una conducta del cristiano que Cristo demanda para aquel que lo sigue. Si no, no es cristiano. Si no, no estás viviendo conforme agrada a Dios. Versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. O por eso te dicen a ti, ¿eres cristiano? Muchas veces, todo cristiano tiene que dar fruto. Si no da fruto, no es cristiano. Si tú examinas tu vida conforme a los frutos que hemos estado enseñando,
Y tú dices, espérame, ¿hay algo de esto que se aplica a mi vida? Si se aplica esto en tu vida, eres cristiano, porque el cristiano se conoce por su fruto. Si no da fruto, no es cristiano. No es cristiano. Por más que usted lo quiera tratar de dibujar de otra manera o hacerlo ver muy lindo, no es cristiano. Porque el cristiano se conoce por su fruto y el mundano se conoce también por su fruto. Tú dices que eres cristiano, tu vida de fruto se va a reflejar. Ahora, Jesús dijo en Juan 15, Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quiere decir que, ¿por qué usted da fruto? Porque usted está conectado al árbol, que ¿quién es? Jesús. De la única manera que usted puede dar fruto, ¿cómo es? Cerca de Jesús. En el versículo 15 de Lucas, vamos a Lucas capítulo 8. Ya, capítulo 8. Estoy leyendo muchos versículos porque, como dijo Angélica, usamos los versículos para que ustedes los oigan y lo traten de aplicar a sus vidas. 8, del 5 en adelante. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Versículo 11. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando la semilla, que es la palabra de Dios, es sembrada en tu corazón, va a crecer. Va a crecer. Pero miren lo que pasa. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba que pasa, se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Quiere decir esto, que todos los demás que escucharon esta palabra y no la aplicaron a su vida, ¿qué son? Son aquellos que no llevan fruto, son aquellos que no son cristianos. Aparentemente dan una apariencia de gozo, de felicidad cuando empiezan con Cristo, pero viene una prueba y ¡pum! Se les va enseguida. Porque están buscando a Dios por los milagros, por las señales, por los prodigios, por las bendiciones, pero no están buscando a Dios porque necesitan de Dios. No necesitan de salvación. Están buscando a Dios por el beneficio de que Dios está enfocado en mí y que Dios me provea. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra está reflejando a todos aquellos que reciben la palabra de Dios. Dice, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que es cristiano siempre va a dar fruto con perseverancia. No va a dejar de dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque estás conectado a el árbol, que ¿quién es? Jesús. Si tú estás conectado al árbol, que es Jesús, siempre vas a dar fruto. Marcos 11, del 12 al 14, dice, esto es una pequeña ilustración acerca de por qué Jesucristo quiere que uno dé fruto. ¿Y por qué el Señor quiere que uno dé fruto todo el tiempo? 11, 12 to 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. Cuando Jesús dijo esto, él sabía de que la higuera no era tiempo de higo. Pero sin embargo tenía hojas.
Dicen los expertos que cuando los árboles empiezan a brotar las hojas, quiere decir que va a empezar a dar frutas. El Señor vino y esperó, sabía que no era tiempo de higos, pero aún así Él quería higos. No era que Él era un caprichoso. Él estaba tratando de dar una enseñanza a sus discípulos de lo que pasaba exactamente con Israel. Él vino en el tiempo en el que Él había prometido a Israel. Israel no se había dado cuenta y cuando llegó lo rechazaron. No cumplió su palabra porque lo habían rechazado, pero sin embargo Él vino a todos aquellos que lo recibieron. No era tiempo de higos y Jesús aún así la maldijo. Eso quiere decir que nosotros los cristianos tenemos que dar fruto en todo tiempo. Porque en todo tiempo Jesucristo está esperando que demos fruto y para que cuando Él venga podernos irnos con Él. Es por eso que el cristiano verdadero permanece dando frutos. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que por tu arrepentimiento se van a notar tus frutos en tu vida. Por tu arrepentimiento, tu vida pecaminosa, se van a ver los frutos en tu vida. Lucas 3:10, siguiendo ese pasaje. Dice, la gente le preguntaban, ¿qué haremos para poder dar fruto? Y mira lo que él les dijo, el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso está en Lucas, eso está en otro pasaje, hablando de la misma profecía de Juan el Bautista. Esto es parecido a una referencia que dijo Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Si se dan cuenta, en esta palabra es lo mismo que le está diciendo, el que tiene 2 túnicas, de aquel que no tiene. Eso es lo mismo, el Señor está diciendo, el que roba, no robe más. Es decir, deja tu pasada manera de vivir y ahora empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando uno tiene frutos dignos de arrepentimiento, va a desechar la ira, va a desechar el enojo, va a dejar de hablar palabras corrompidas que sacan de su boca, se va a someter a la ley de Dios y va a perdonar a aquellos que le hacen mal. Ese es aquel que anda conforme al Espíritu Santo. Quiere decir, entonces, que somos reconocidos solamente delante de Dios cuando damos fruto. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios? Entonces les declararé, nunca os conocéis, apartados de mí, hacedores de maldad. No vamos a entrar al reino de los cielos por echar fuera demonios, no vamos a entrar en el cielo por echar fuera por hacer milagros, no vamos a entrar en el reino de los cielos simplemente porque ayunemos o por las obras que nosotros hagamos. Eso es parte de la obra de Dios, eso es parte. Pero eso no es lo que te hace a ti entrar en el reino de los cielos. Es por tu fruto que vas a entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vinieron delante del Señor? Oh, Señor, los demonios se nos sujetaban y las enfermedades y todo eso. Y Señor, no se maravillen por esto. Maravíllense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Maravíllense por eso, no por nada más. Ok, ya me dijeron, no. Ok. ¿Tú quieres dar fruto? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora que entendemos de que ser llenos del Espíritu Santo y dar fruto, eso es algo que el cristiano tiene que hacer sí o sí.
entonces yo creo que tú en tu corazón tú tienes que decir, tengo que dar fruto. Si no doy fruto, no puedo yo ser un cristiano, porque cristiano se conoce por su fruto. Entonces, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra, y la palabra era ¿quién? Dios. Si la palabra era Dios, entonces ¿de qué tenemos que ser llenos? Dice Salmos 1. Vayan conmigo a Salmos 1. Y a lo mejor aquí se va... Agárrese para que no se caiga para atrás. Salmos 1. El problema es que a veces uno cree que para poder dar fruto tiene que hacer algo místico, que el Espíritu Santo tiene que derramar milagros y hacer muchas cosas. Y en el Salmos 1 vamos a entender qué cosa es dar fruto o cómo podemos dar fruto. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Ahora escucha, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú meditas en la ley de Dios, si tú meditas en la palabra del Señor, si tú meditas en lo que Dios te dice a tu vida, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a dar ¿qué? Buen fruto. Nosotros de la única manera que podemos dar buen fruto es meditando en la ley de Dios, es meditando en la palabra del Señor. Si no, no vamos a poder dar fruto. No podemos dar fruto si no es por medio de la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Josué en Josué 1:8? Nunca se aparte de ti este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y nos dedicamos a ella, ¿qué va a pasar? Vamos a poder dar buen fruto y ¿qué? Todo nos va a salir bien. Quizás no como nosotros queramos, pero bien conforme a la voluntad de ¿qué? De Dios. Alguien decía de que leer la palabra es como comer, pero meditar en la palabra es como el aparato digestivo. La comida te hace digestión. Si usted no tiene el aparato digestivo, usted come y la comida le va a caer mal. Usted tiene que leer la palabra del Señor y meditar en ella y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Señor, ayúdame a aplicarlo a mi vida. Ayúdame a entender, que tu Espíritu Santo me dirija. Pablo dice, ¿quién entendió la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Sabe quién escribió esto? ¿O saben por quién fue dirigido? Por el Espíritu Santo. ¿Usted quiere conocer la mente de Dios? Conozca este libro, aquí está toda la mente de Dios. La mente de Dios está inspirada en este libro. Entonces va a poder dar fruto. Ahora, segunda de Pedro, y usted va a entender, esto es otro versículo que lo confirma. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice de esta manera. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin ¿qué? Fruto. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere dar fruto? Llénese del conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Usted quiere llenarse del conocimiento del Señor Jesucristo? Lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor y va a poder dar fruto todo el tiempo. Porque dice, el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Si estas cosas están en nosotros, si la palabra del Señor está en nosotros, no vamos a dejar de dar fruto. Siempre vamos a dar fruto. Ahora, entendiendo eso, vamos al fruto de hoy. Eso fue como una pequeña introducción de la importancia de por qué tenemos que dar fruto. De la importancia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay cristianos que viven como si Dios no existiera y creen que así están agradando a Dios. No, el cristiano que agrada a Dios va a dar fruto. Siempre va a dar fruto. Dice en ese mismo pasaje de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, el versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. El cristiano verdadero no desmaya. ¿Sabes por qué? Porque tiene a uno que lo sustenta. Si usted está desmayando, entréguese al Señor y va a ver que el Señor lo va a levantar. Versículo 22 de Gálatas 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y después dice, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. El cristiano no puede burlarse de Dios. Si usted anda conforme a la carne, eso va a recoger, carne. Pero si vive conforme al Espíritu, va a desarrollar amor en su vida, va a desarrollar fe, va a desarrollar paz, va a desarrollar mansedumbre y dominio propio. Si no, no lo va a poder desarrollar. Porque solamente conectado a Dios lo podemos hacer. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 15, 7? Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisieres y será hecho. El cristiano tiene que ser lleno del Espíritu Santo. De la única manera en la que lo puede hacer. Porque sin él no podemos dar fruto. Después dijo, anteriormente dijo, dice, ¿qué dijo que si su padre le pide pan le da una piedra? O si le pide pescado en lugar de pescado le da una serpiente. Y después dice más adelante, ¿cuánto más vosotros si piden el Espíritu Santo, Dios no se lo dará a ustedes? Y Juan dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. La voluntad de Dios es darnos el Espíritu Santo. Una vez que le pedimos al Señor el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas por medio de los frutos del Espíritu Santo. Ahora, el fruto de hoy es acerca de la mansedumbre. La mansedumbre. La mansedumbre solamente se puede manifestar también de una sola manera. Todo el fruto está conectado de una sola manera. ¿Saben en qué? En amor. Y les voy a explicar por qué. Porque si usted no tiene amor, usted no va a tener gozo. Si usted no tiene amor, usted no va a tener gozo. Usted siempre va a estar enojado por dentro. Usted siempre va a ser una persona amargada. ¿Por qué? Porque no tiene amor para el prójimo. Si usted no tiene amor para el prójimo, usted no va a tener paz con nadie. Usted no le va a importar. Cada vez que lo hagan enojar, usted se va a enojar. Si usted no tiene amor, usted no va a ser bueno. Ni tampoco va a ser bondadoso. No va a ser fiel si usted no tiene amor, porque usted no busca la manera de hacer las cosas bien. Usted le da igual si no tiene amor. Si no tiene amor, usted no va a poder ser manso. Tampoco va a poder tener dominio propio en el momento en que lo hagan usted enojar o pelear o cualquier otro momento. Todo está basado en amor. Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Entonces, Cristo es amor. ¿Por qué? Porque Él cumplió ¿qué? Toda la ley. Cristo cumplió toda la ley. Entonces, si Cristo es amor y Él guardó toda la ley, ¿quién es entonces nuestro ejemplo más grande? Cristo Jesús. Vayamos a Mateo 11. Mateo 11, del 28 al 29. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y escuche esto, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿y qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Ok. Y hallaréis descanso. Thank you, Jonathan. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 1 Juan 1, del 5 al 6 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si él es nuestro ejemplo, ¿qué dice él aquí? Aprended de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra escuela. Él es paciente para enseñar. ¿Se acuerdan cuando enseñaban a Pedro y a todos sus discípulos? Por más que ellos pecaban y hacían lo malo, él siempre venía donde estaba Pedro. Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él no venía enojado ni nada de eso. Cuando Pedro lo negó 3 veces, él le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No le dijo otra cosa. Todo el tiempo lo resolvía todo con amor y todo con mucha paciencia. Por eso él es el maestro de maestros y dice, aprended de mí. Porque él es un maestro con eficacia para enseñar y el más paciente. Cuando aprendemos de él, aprendemos a ser mansos y humildes de corazón.
crecemos más y más en la mansedumbre, nos vemos más como un espejo, dice Pablo en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice que ahora lo vemos como un espejo, como cara a cara, pero después nos vamos a ver como Él. Porque mientras más Él se manifiesta en nuestras vidas, después nos vamos a ver como ¿quién? Como Él. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vivo Cristo en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, ¿qué es lo que sale de mí? Cristo. La gente lo que tiene que ver es que el carácter de Cristo reflejado en tu vida. Ahora, ¿qué cosa es mansedumbre y cómo se manifiesta? Mucha gente confunde la mansedumbre con debilidad de carácter. La mansedumbre no es debilidad de carácter. La mansedumbre tampoco es ser un cobarde. Ni tampoco es una persona que le dice sí a todo para caerle bien a todo el mundo y para no meterse en problemas. Y la otra cosa es que la mansedumbre no se aprende por una buena conducta en la casa ni por nada de eso. ¿Sabes cómo se aprende? Por la palabra del Señor. Jesús fue manso y no tuvo problema para decirle la verdad a los pecadores, porque Él vino a salvar al pecador. Dice la Biblia en Números 12:3 que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra y que no había hombre tan manso como él. ¿Se acuerdan lo que hizo Moisés? Moisés fue un hombre que él rompió las tablas de la ley, mató a un egipcio, pero eso fue cuando él era el viejo hombre y rompió las tablas de la ley porque él tenía un enojo tenía celo acerca de la palabra de Dios cuando vio lo que estaba sucediendo. Pero cuando Miriam y Aarón se quejaron contra él, que el Señor le mandó la lepra y vinieron y le pidieron misericordia, ¿qué hizo él? Él no dijo, no, si ustedes están hablando de mí, no, ahora se mueren con toda la lepra esa. ¿Saben qué fue lo que hizo él? Él fue y oró a Dios y pidió misericordia por ellos. Y pidió a Dios misericordia por ellos. Eso es lo que hace una persona mansa. Por más que le tiren a uno, ¿sabes qué? Lo entrega al Señor. Mucha gente define la palabra mansedumbre como poder bajo control. La palabra que se usa en el griego es praus. Y lo usaban antes para decir de la manera en la que tú domabas una bestia. Por ejemplo, había un caballo rebelde y tú domabas a ese caballo y le decían praus. De esa misma manera, la palabra manso es una persona que es capaz no de quizás domar a todo el mundo, pero domarse a uno mismo. Es muy fácil que seas tratar de uno controlar a la gente, pero controlarse a uno mismo, eso es lo difícil. Efesios 4:2 y Colosenses 3:12 dice, la mansedumbre es un adorno en la vida del cristiano. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si la mansedumbre, nosotros nos tenemos que vestir de mansedumbre, quiere decir que se tiene que ver. Es algo que cuando la gente lo vea nos va a ver vestido de mansedumbre. Va a ser una característica del cristiano. Va a ser en la manera en la que nosotros nos proyectamos a los demás. Si no somos mansos a recibir la palabra de Dios o para Dios, tampoco vamos a ser mansos para los demás. Una característica de una persona mansa es que es manso para la palabra de Dios. Es manso para escuchar la palabra de Dios. Romanos 5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a prestar oído y aunque nos pese, aunque nos duela, vamos a tratar de aplicarla a nuestras vidas. Ahora, porque ya casi queda poco tiempo. ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? Hay varias características en cómo se manifiesta la mansedumbre en la vida de nosotros. Ya dijimos de que tenemos que dar fruto y de que uno del fruto del Espíritu Santo es, ¿qué? La mansedumbre. Tenemos que ser mansos. Si no somos mansos, no somos cristianos. Por más que usted lo quiera decir, usted si no es manso no es cristiano. La mansedumbre siempre se desarrolla en alguna parte en la vida del cristiano. Y si usted ha recibido la palabra de Dios, usted tiene ¿qué? Mansedumbre. Tiene un poco de mansedumbre. Porque Santiago dice de que recibamos la palabra de Dios con mansedumbre. La palabra implantada la tenemos que recibir con mansedumbre. Una de las maneras en la que se manifiesta la mansedumbre en la vida del cristiano es por medio de que nos sometemos a la voluntad de Dios. Jesús, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, en Mateo 24:42, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Aunque a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿sabes lo que hace un cristiano que se somete a la voluntad de Dios? Señor, hágase tu voluntad. No funciona como yo quiero, pero que sea como tú quieras. Cuando Job estuvo con la aflicción que estuvo pasando, porque Job se afligió, dice que él dijo en Job 25:10, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Quizás a veces no sabemos lo que Dios está haciendo,
Quizás a veces tú no sabes lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida, estás perdiendo todo. Job lo perdió todo. Pero Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito. La esposa se enojó con él, le dijo, tú todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa de Job. Parece otra cosa que esposa. Supuestamente es una ayuda idónea, pero le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. ¿Sabes qué dijo Job? ¿Sabes qué fue lo que dijo Job? Job dijo, ¿acaso recibiremos Dios lo bueno y no lo malo? ¿Acaso vamos a estar bien con Dios solamente cuando Él nos provea, cuando nos ayude y cuando nos dirija? Muchas veces nosotros decimos, qué sabio es Dios cuando Dios hace una cosa conforme nosotros queremos. Wow, Dios obró de una manera tan misteriosa y tan sabia, pero cuando no hace Dios lo que nosotros pensamos que Dios debe hacer, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Dios no le importa mi vida y que Dios no me ama y dónde están sus ángeles y que su providencia. Y no queremos someternos a la voluntad de Dios. Pero aquel que ama a Dios se somete a la voluntad de Dios. Jesucristo fue el ejemplo más grande. Él dijo, cuando oren, oren al Padre. Y oren. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino. ¿Y qué? Hágase tu voluntad. Y cuando Él estuvo antes de ir a la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que hizo? Oró y les dijo, Padre mío, si no pasa de mí esta copa, sino que yo la beba, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Porque la carne de Él estaba queriendo obrar conforme a la humanidad. Pero siempre la parte de Él interna, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Otra característica es que la persona mansa hace silencio ante el Señor. Salmo 37:7, uno conectado con el pasaje que leyó Angélica en el principio, dice, haz silencio ante Jehová. Haz silencio ante Jehová. Una de las cosas que hace uno es hacer silencio cuando uno está en la presencia del Señor, en los momentos difíciles. No se está quejando con el Señor, sino que guarda silencio ante el Señor y dice, Señor, yo sé que tú estás obrando de alguna manera. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo ante Pilato? Antes de ser crucificado, Mateo 27, 11 al 14. Mateo 27, 11 al 14. Mire lo que pasó con Jesús ante Pilato. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Una de las cosas es que el cristiano guarda silencio cuando a veces lo humillan y cuando a veces lo ofenden y cuando a veces lo tratan mal y cuando a veces lo hacen sentir como que no vale nada. ¿Sabe lo que hace el cristiano? Calla y hace silencio, porque es mejor a veces callar que responder de una manera que vaya a herir a alguien. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, que ese es Dios. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú eres lleno del Espíritu Santo? Cuando te acusen, cuando hablen mal de ti, tú vas a entregarlo a las manos del Señor. Tú vas a entregarlo a las manos del Señor. ¿Se acuerdan de Esteban cuando escogieron a Esteban? Dice la palabra que buscaron a uno lleno del Espíritu Santo. Dios siempre busca a uno lleno del Espíritu Santo porque quizás aún tenga que hasta morir por la causa. Y entonces después cuando vas más adelante en Hechos 7:59 creo que es, dice que Esteban alzó los ojos al cielo y lleno del Espíritu Santo dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Solamente lleno del Espíritu Santo usted puede hacer eso. Es por eso que usted tiene que llenarse del Espíritu Santo. Porque solo lleno del Espíritu Santo podemos actuar de esta manera. No vamos a poder actuar por medio del Espíritu Santo de otra manera. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Siempre trata de que tu lengua sea medicina. Si tú quieres mansedumbre, siempre trata de que tu lengua sea como una medicina y no como una espada que golpea a las personas. El cristiano se conoce por sus palabras. Dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El cristiano no anda maldiciendo ni diciendo malas palabras por ahí cuando se enoja ni tirando las cosas. Eso no es tener un carácter fuerte, como mucha gente dice. Eso no es tener carácter fuerte. Eso es tener falta de carácter y falta de dominio propio. Una persona que tiene carácter fuerte domina su carácter y se somete a Dios. Eso es una persona que tiene carácter fuerte. Debemos hablar siempre sabiduría. ¿Se acuerdan de Mateo 5, del 41-45? Una de las cosas que tiene otra característica de una persona que es mansa es que es perdonadora. Ya casi vamos a terminar. Mateo 5, del 41-45. Una característica de una persona que es mansa, que es capaz de perdonar.
dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por una vía, ve con él dos. Al que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os maldicen. Una de las cosas que el Señor mandó a hacer, ¿sabes qué cosa es? Orar por esas personas. Cuando te maldicen, cuando te roban, cuando hablan mal de ti, uno tiene que orar y hablar con amabilidad siempre. Efesios 4:32 dice, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Cuando usted dice, yo te perdono, usted está diciendo, yo no voy a tocar más este asunto otra vez. Ahora, escuche bien. Solamente lleno del Espíritu Santo que usted va a poder hacer eso. Si no, no lo va a poder hacer. Porque usted conforme a la carne, usted va a obrar conforme a la carne. Usted va a obrar con resentimiento, usted va a obrar con enojo, usted va a obrar conforme la carne quiere. No lo va a poder lograr si no es por medio del Espíritu Santo. A veces queremos hacer las cosas y no nos queremos llenar de la palabra del Señor, pero cuando meditamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta y decimos, yo actué mal. Yo tengo que cambiar eso en mi vida. Se trata de un perdón total. ¿Se acuerda de cómo Cristo nos perdonó a nosotros? Nos perdonó totalmente. Y no anda diciéndonos todo el tiempo, hiciste esto, hiciste esto. Entonces, si Jesucristo es nuestro perdonador, ¿quién es nuestro ejemplo? Jesús. Nosotros tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Mateo 18:21, Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y esto dio a entender de que no hay límites para tú perdonar a alguien. No hay límites. Porque de la manera en la que Cristo te perdonó, tú tienes que así mismo perdonar a los demás. Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si tú no puedes perdonar a tu hermano, si tú no puedes perdonar a aquel que te hace daño, Dios tampoco puede perdonar tus ofensas. Porque si tú no amas a tu prójimo, que lo puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios, que no lo puedes ver? Tú tienes que aprender a ser una persona perdonadora. Una persona mansa es perdonadora. Para que no se me duerma, dile al hermano que está a tu lado, una persona mansa es perdonadora. Y si está dormido, dile. Por último, una de las características de una persona mansa es que pide perdón. Una persona mansa pide perdón. El hombre manso reconoce que ha hecho mal y se humilla y pide perdón. Santiago 3:2 dice que todos ofendemos muchas veces. Si todos ofendemos muchas veces, ¿qué debemos hacer? Pedir perdón. Hay personas que el orgullo, hermanos, no lo deja pedir perdón. No lo deja ir y decir, ¿sabes qué? Yo reconozco que hice esto mal, perdóname, no lo voy a volver a hacer o voy a tratar de no volverlo a hacer. Actué conforme a la carne, perdóname. De alguna manera siempre trata de resolver las cosas. Pero una persona que no está llena de Dios actúa así y entonces trata de actuar bien cuando se da cuenta que hizo mal, pero nunca va y pide perdón. Trata de actuar y te invita a veces a hacer cosas, pero no realmente se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Perdóname, vamos a arreglar esto, perdóname que hice esto mal. Cristo dijo, aprended de mí. Yo voy a cerrar, yo voy a terminar. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? En Mateo 11:29. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes de las personas que no tienen mansedumbre? Viven amargados. Tienen problemas cardíacos. Muchas enfermedades vienen de eso. Se irritan por todo, viven amargados, son infelices, le hacen la vida difícil a todo el que se encuentra. Por eso es que no tienen descanso para sus almas. Ahora, yo quiero que tú te hagas esta pregunta. ¿Vale la pena pecar contra Dios y perder la paz de mi alma por el enojo y la ira de un problema? ¿Vale la pena tú perder tu sueño por el enojo contra otra persona y levantarte enojado porque una persona te hizo enojar y te dañó tu corazón? ¿Vale la pena perder tú ese precioso regalo que dice la Biblia que es como un adorno para el cristiano, la mansedumbre? ¿Vale la pena? Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces creemos, esos superhéroes que ellos pueden acabar con miles de personas, o esas personas que acabaron en las batallas un montón de personas. Sí, es muy fácil enojarse contra otra persona, pero uno enojarse contra uno mismo y darse cuenta de que uno está mal y someterse a uno mismo y sujetarse a uno mismo, ahí está lo difícil. Eso es lo que pide Dios de un cristiano, que el cristiano aprenda a sujetarse a sí mismo y no a enojarse cada vez que pueda.
si no estás llevando una vida conforme agrada a Dios. La mansedumbre, hermano, es como un árbol. ¿Se ha visto un árbol sin fruta? Está bien estiradito, ¿verdad? Un árbol que está lleno de frutos. ¿Sabes cómo están las ramas? Porque está cargado de frutos. Está cargado de frutos. Un cristiano no anda así. Un cristiano anda conforme agrada a Dios. Porque no se enorgullece de uno mismo. Porque sabe que comete errores. Porque sabe que ofende. Porque sabe que quizás tiene una debilidad para no perdonar. Porque sabe que quizás tiene problemas con el enojo. Porque sabe que cuando viene a la presencia de Dios no es nada. Por eso es que el cristiano siempre anda caminando humilde. Y la palabra manso siempre está conectado en humildad. Está conectado en humildad. Siempre la ha conectado. Cuando llevamos la bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y muchas traducciones dicen, bienaventurados los humildes de espíritu. Porque te lleva a tú reconocer que tú no eres nadie. La humildad te reconoce a ti mismo. La mansedumbre se desarrolla y se proyecta hacia otras personas. ¿Acaso tiene más valor otra cosa que el descanso y la tranquilidad para nuestras almas? Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Te voy a decir una cosa, si tú no eres manso, no vas a heredar la tierra. Por mucho que tú digas que tú eres cristiano, por mucho que tú digas yo amo a Dios, si tú no eres manso, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Es por eso que es muy necesario el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Si tú no puedes dar fruto, y si toda esta palabra que he dicho aquí no te ha hecho a ti convencerte, tienes que examinarte tu vida. Tienes que examinar tu vida y pensar, ¿acaso me falta mansedumbre en mi vida? Pónganse de pie, voy a terminar. Yo quiero que tú tomes unos segundos, yo sé que ya es tarde ya, pero quiero que tú tomes unos segundos y pienses en tu vida espiritual. Cierra tus ojos y no pienses en nadie más al lado. ¿Acaso tengo yo problema con la mansedumbre para Dios? ¿Acaso me enojo cada vez que yo escucho la palabra de Dios y digo, esta palabra es muy dura, no la puedo obedecer? ¿O acaso tú dices, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, me cuesta obedecerla, pero quiero obedecerla. Ayúdame a obedecerla. ¿Te enojas cada vez que alguien dice algo de ti? Una de las manifestaciones de la mansedumbre, ¿sabes dónde es? En tu hogar, porque todo el mundo te conoce. ¿Te enojas por cualquier cosa con tu familia? ¿Te enojas por cualquier cosa en tu trabajo? ¿Te conocen por ser enojón? ¿Te conocen por ser una persona que tiene falta de dominio propio a la hora de hablar? Dice puras malas palabras y cuando lo enojan la primera palabra que sale es la F. ¿O guardas silencio cuando te ofenden? ¿O guardas silencio cuando las cosas salen mal? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te pedimos, Dios mío, de que esta palabra, Señor, se siembre en nuestros corazones, Señor. Crezca, Dios mío, con el crecimiento que tú das, Señor. Y que podamos dar fruto, Señor, como la palabra de la parábola del sembrador, Señor, que dice que dio fruto con perseverancia, Señor. Que podamos ser un árbol plantado, Señor, junto a corrientes de ríos, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que haga prosperará, Señor. Yo te pido por las vidas, Señor, de mis hermanos que están aquí, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a dar fruto. Que todo lo que ellos hagan, Señor, prospere para el bien de su alma, Señor. Que todo prospere, Señor, para el bienestar de sus vidas, Señor. Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que la podamos vivir diariamente, Señor. Que podamos caminar en amor, Señor, para que podamos poder aplicar, Dios mío, la mansedumbre, Señor, y el fruto del Espíritu, Señor, que es tan necesario en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dice tu palabra, Señor, de que el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones. Cristo mismo se derramó en nuestros corazones, Señor. Que tengamos ese mismo sentir, Señor. Que Él no estimó el ser igual a Dios, Señor, como cosa que aferrarse, Señor. Sino que se despojó de sí mismo, Señor. Y se humilló, Señor, haciéndose igual a nosotros, Dios mío. Te pido, Señor, de que tú perdones nuestras faltas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a reconocer nuestros errores, Dios mío. Que tú nos ayudes, Señor, a ser perdonadores, Dios mío. Que tú nos ayudes, Señor, a perdonar a aquellos que nos hacen mal. Cuando nos ofendemos, Señor. Que no nos volvamos amargados, Señor. Que nos seamos humildes, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y poder aplicarla en nuestros corazones, Señor.
Te pedimos que nos ayudes a reconocer, Dios mío, a ver tu palabra como un espejo. Que cuando nos miremos en ese espejo, Señor, y veamos nuestras manchas, nuestras suciedades, nos queramos limpiar, Señor, para vernos bien delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios mío. Yo te lo pido, Señor, y que esta palabra, Señor, sirva de edificación, Dios mío, para cada una de las almas que están en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. We're going to go ahead and sing that one song one more time. Your presence is heaven to me. And let us thank God for this wonderful word that He's brought to us today. Because it's only through Him and by Him that we're able to be here and listen to whatever He has to tell us. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Solo de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará.
se secará. Jesús, tu copa no se secará, no acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Señor. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. I would like for us to sing it in English, and in English it says, Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence, oh you are so good. Your presence is heaven to me. Jesus, oh, your presence is heaven to me. We give you all the honor and glory, Jesus. Stay with us every step of the way. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Amen. Give a round of applause to the Lord. Amen. Really quick, guys, I just want to tell you that we're here to pray for you. Don't feel like you need to keep whatever you have inside. Just if you need somebody to talk to, we're here. And that I wanted to make a quick announcement that if you guys are not following us on Instagram, it's at the bottom right here, so you guys can follow us, because church is opening up, so we're going to be having things for youth events. So stay tuned. I just want to let you guys know so you can get excited, because we're having one coming soon. So just put that in your head. I'm not going to tell you an exact date, but we have one coming. So, and if you're not following us and you want to know when, either come on Sundays like you've been coming and follow us on Instagram. Because we also have our Bible Quick Chats, which we just had one, and it's every Friday. And little Pablo over here, the bass player,
just shared an amazing Bible quick chat. So, and we have Instagram store, like the Instagram TV, so it's on there. So if you guys missed it, you guys can always go back and check it out. So I just want to pray for you guys that you guys have an amazing week this week, and I know you guys just stick through it. I know this is our new normal. I know the online is annoying, but you guys are gonna get through it. I promise. And for those that graduated, we missed it by that much. So, but it's all good. It's all good. So just close your eyes and we're going to pray to close this service out, and that you guys just have a blessed week and that God is with you everywhere you go. Lord Jesus, I just want to go ahead and close out this service, that you bless every single one of these youth, that you have touched their hearts in an amazing way, that you have spoken to them today, Lord Jesus. And I ask and I pray, Lord, that you continue to be with them throughout this week, that if they're going through something, Lord, that somebody here is struggling with something inside that is hurting right now, that they're in a moment of pain and a moment of struggle, Lord, that you are just with them, and that they just take step by step, that they just wake up every day and that they know that they can put their trust in you, Lord, that it may be hard now, but that there is going to be a continuation of your presence and your peace, and that we just want to be in that peace, Lord, and that in every moment, in every situation, we will always be able to find peace in some moment, Lord, and that you just continue to bless their days, bless their afternoon when they go home, Lord, bless the food that they're going to eat today, and that they have an amazing week and the rest of the weekend that it is. Amen, Lord Jesus. God bless you guys. We will see you next Sunday.